Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Cierren el micrófono, salvo que vayan a preguntar algo, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para hacer. Obviamente que abran el micrófono y me preguntan, ¿no? Si no, traten de mantenerlo cerrado, por ahí hay algunos ruidos externos, ¿sí? ¿Me confirman si está todo bien? ¿Audio? ¿Pantalla? Sí, profe, se ve todo. Bueno, aclaro mientras seguimos emitiendo gente, vuelvo a aclarar, ya lo dije la semana pasada, pero recuerden que el horario real sería 13:15, ¿no? O sea, ustedes saben que en la presencialidad el turno de ustedes comienza a 13:15, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de respetar ese horario. Clase pasada vimos algunos conceptos básicos, fundamentales, ¿sí? Etapas de una investigación científica o estadística, qué es lo que era una población, qué era una muestra, qué es lo que eran las unidades estadísticas y de relevamientos, variables, tipo de variables, variable cuantitativa, variable cualitativa, cuándo era discreta, cuándo era continua. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna inquietud antes de empezar con el tema nuevo? Bueno, me van preguntando si hay dudas, ¿no? Voy aclarando algunas cosas también, voy diciendo algunas cosas que voy recordando, mientras ya empiezo enseguida con el tema. En la V, a ver, voy a la V, acá, V, tengo 67 participantes en el aula virtual del curso, en Moodle, ¿sí? Ustedes seguramente ya lo saben usar, están en segundo año, el año pasado seguramente lo habrán usado. Bueno, yo en estos momentos tengo más participantes que alumnos inscritos en autogestión. En la autogestión, a ver, vamos a entrar a la autogestión. Denme algún minuto porque es tu talento. En la autogestión tengo menos alumnos. Yo creo que tengo 61, si no me equivoco. Ahí dentro de la autogestión. Yo acá tengo mis cursos a cargo. Tengo varios. Bueno, el de ustedes, si se fijan, dice 61 alumnos inscritos, ¿sí? O sea, estos son los alumnos que formalmente pertenecen al curso. Yo ahí tengo el listado de los alumnos que formalmente pertenecen al curso. Entonces quiere decir que en estos momentos, en la unidad virtual, tengo más alumnos, 67 participantes, ahí me debe estar incluyendo a mí, o sea que tengo como 5 alumnos más de lo que dice la autogestión. Lo formal y real para ser alumno del curso es la autogestión. O sea que acá estoy teniendo 5 alumnos que se han matriculado o se matriculó, el sistema los matriculó en algún momento, y a lo mejor ese alumno se cambió de curso o se dio de baja acá de este curso y se fue a otro. Bueno, lo que le quiero decir con esto, que el alumno realmente es alumno formal del curso si está en la autogestión. Si no está en la autogestión, no lo puedo considerar alumno del curso, más allá de que se haya matriculado luego o no en una UB, por ejemplo. Lo que es válido como formal de la universidad es la autogestión. O sea que yo sé que hasta esta semana creo que están con cambio de cursos, no han terminado. Supuestamente el viernes pasado ya debería estar definitivo eso, pero aparentemente hay demoras. Hay algunos que han pedido cambio de curso, se están yendo a otro curso, o al revés, se están viniendo a este curso. Entonces medio como que todavía está en stand-by la finalización de la inscripción. Pero les recalco, alumno que no figura en autogestión, yo no lo puedo considerar alumno del curso. ¿Está claro? Esto porque después a veces se demora, el problema lo tiene que resolver el alumno con la universidad, no con el profesor del curso. Si la universidad con el departamento respectivo, secretaría académica, no sé a quién le compete, creo que secretaría académica, ¿no? Obedería, no sé a quién le compete el tema de inscripción. Entonces, si hay problemas particulares, los resuelven lo más rápido posible, porque para mí lo oficial es lo que figura en autogestión. Bueno, aclarado el tema, si no hay preguntas,
Ya arrancamos con los temas. Recuerden que la unidad virtual también tienen para consultar. Bueno, yo acá siempre les aviso, acá siempre voy a poner la reunión Zoom, fíjense cómo está puesto allí. Yo la reunión Zoom siempre la subo a la autogestión y la subo a la UV, subo los avisos a ambos lugares. Y acá voy agregando los temas por unidad, con alguna diapositiva por tema y algún espacio que este es el espacio de interacción con el alumno. Si el alumno que quiera consultar algo del tema, entra acá y consulta o pregunta, ¿no? Eso lo voy haciendo todas las clases, voy agregando la diapositiva y voy a generando un espacio para esa clase. Por ejemplo, la clase de hoy es organización de datos, organización y presentación de datos, por lo tanto yo después acá voy a generar un foro para organización y presentación de datos. Entonces ustedes cuando quieran preguntar algo, entren al foro correcto, ¿sí? Para no mezclar temas. Aclarado eso, vamos al tema. Pasamos a una segunda parte de la unidad 1, no se olviden que estamos en la gran unidad 1, que es la exploración y resumen de datos, y ahora, con los datos en nuestro poder, tenemos que empezar a organizarlos. Entonces el tema sería organizar los datos. ¿Cómo los organizamos? Bueno, generalmente, cuando los datos son pocos, se puede armar una lista con los valores. Por ejemplo, a ver, estoy estudiando, no sé, la nota de los alumnos, me interesa el nivel académico de los alumnos, recolecto la nota de 10 alumnos, y bueno, armo una pequeña lista con los datos, ya sea en un formato vertical, en un formato horizontal, y pongo una lista de valores. Pero ¿qué pasa? Normalmente en estadística se trabaja con muchos datos, no con pocos. Entonces, seguramente muchos de esos valores se empiezan a repetir. Imagínense que yo recopilo la nota de 100 estudiantes, y ya habría notas que se empiezan a repetir. Entonces no tiene sentido armar un gran listado, una gran lista de valores, ¿sí? Porque no entendería demasiado. O sea, no me podría dar cuenta fácilmente de cuántos alumnos sacaron un 6, cuántos sacaron un 4, habría notas repetidas, pero visualmente no sería fácil detectarlo, no sabría cuántos alumnos están aplazados, cuántos están con aprobación directa, es decir, se empieza a dificultar. Entonces, para eso existen lo que se llaman las tablas estadísticas. Entonces, a los datos se los agrupa en formato de tablas, ¿sí? Entonces, como verán allí, toda tabla, que seguramente han visto en muchas publicaciones, tiene una serie de partes fundamentales, ¿no? Toda tabla tiene que tener un título, fíjense que el título está ahí en la parte superior, o sea, algo resumido y concreto de lo que muestra la tabla. En este ejemplo, evolución de la producción industrial. Toda tabla tiene que tener encabezamientos, fíjense que los rótulos de la tabla son los encabezamientos, en este caso, la parte superior debajo del título. Toda tabla tiene algunos conceptos, por ejemplo, en este caso los conceptos están en el lado izquierdo de la tabla, los diferentes países, y por supuesto que los numeritos están en lo que pertenece, lo que se llama cuerpo de la tabla, ¿no? Ahí propiamente dicho están los datos estadísticos con los que nosotros vamos a trabajar seguramente. Y seguramente para completar la tabla hay que agregar notas aclaratorias como una nota al pie. Fíjense que en la tabla nuestra, si no tuviera agregada esa nota al pie, no sabríamos si las cifras corresponden a cantidades, si significan pesos, si significan dólares. Entonces, todo lo que aclare la información que está en la tabla, generalmente si lleva alguna aclaración se suele poner como nota al pie. Y también la fuente de dónde se sacó la información. Obviamente que hoy hay mucha información que proviene de muchos lados son creíbles y otros lugares no son tan creíbles, entonces es importante poner la fuente de dónde se obtienen los datos. Bueno, todo eso es lo que tiene que tener seguramente cualquier tipo de tabla, y las tablas publicadas, ya sean revistas, publicaciones, diarios, seguramente la tienen, y de esa manera se entiende lo que dice la tabla. Cuando una tabla no está completa, y bueno, por allí no se entiende la información que quiere mostrar o que quiere presentar. Bueno, nosotros vamos a ver unas tablas especiales que reciben el nombre. Si hay dudas me van preguntando, ¿no? Abran el micrófono y me van preguntando. O por allí, por el chat, si alguien quiere hacer preguntas por el chat, voy viendo de vez en cuando el chat,
pero abran el micrófono sin miedo y me preguntan. Bueno, estas tablas especiales reciben el nombre de distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que es una distribución de frecuencia? Una distribución de frecuencia es una lista o una tabla donde aparecen los valores de la variable con su respectiva frecuencia. Si adelanto un poquitito la página, ese ejemplo que están viendo allí sería una distribución de frecuencias. Fíjense que es una tabla donde en la primera columna está la variable que estoy estudiando, simbólicamente se la llama Y sub I, ¿sí? Y al lado tenemos una serie de columnas que indican frecuencias. Entonces eso se lo conoce como distribución de frecuencias. Entonces revisamos el concepto nuevamente. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Es una lista o una tabla en donde aparecen los diferentes valores observados de la variable con sus respectivas frecuencias. Y ustedes van a ver una serie de frecuencias. La primera frecuencia la vamos a llamar frecuencia absoluta, simbólicamente la vamos a llamar F sub I, F minúscula. Entonces ustedes tienen que saber no solamente el nombre, sino cómo es la simbología que vamos a manejar, y el concepto, ¿no? Cómo se interpreta, qué significa. Entonces la frecuencia absoluta indica la cantidad de veces que se repite el valor de esa variable, o con qué frecuencia aparece ese valor, ¿sí? Lo vamos a llamar F minúscula sub I, y por supuesto que la sumatoria de todas estas frecuencias tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Por eso allí dice que la sumatoria da igual a n minúscula. Recuerden que n minúscula significa tamaño de la muestra. Pero no es la única frecuencia que vamos a ver. Hay otra frecuencia que se la conoce como frecuencia relativa. Esta frecuencia no es una cantidad, sino que es una proporción. Y como proporción se obtiene con un cociente. ¿Cómo se la obtiene? Dividiendo la frecuencia absoluta en el tamaño de la muestra. A esta frecuencia relativa la vamos a llamar H sub I, H minúscula. Entonces es la proporción de veces que se repite el valor de esa variable. La frecuencia absoluta me daba la cantidad de veces que se repetía el valor de una variable. Bueno, la relativa me va a decir la proporción de veces. O sea, me lo va a determinar en términos de proporción. Recuerden que una proporción es un valor numérico entre 0 y 1. O sea que no existen proporciones negativas, no existen proporciones mayores a 1. La proporción es un valor relativo que está comprendido entre 0 y 1. ¿Cómo se lo obtiene? Dividiendo la frecuencia absoluta en el total de la muestra. Ya vemos la tabla completa para ver los ejemplos numéricos. Por supuesto que si están bien precisos los valores de las frecuencias relativas, su sumatoria me tiene que dar 1. No podría ser mayor a 1, sino que exactamente debería dar 1. Por supuesto, para que dé exactamente 1, tiene que estar con mucha precisión el valor de la frecuencia relativa. Muchas veces los alumnos o las personas redondean al segundo decimal una proporción. Por ejemplo, ponen 0,54, un ejemplo, ¿no? 0,54. Sugiero que le den más decimales. Por ejemplo, hasta 4 decimales, ¿sí? Por allí, hablar en términos de proporción no es muy usado y uno mentalmente lo pasa a porcentaje. Entonces, en vez de decir 0,54, suele decir el 54%. Bueno, cuidado que son cosas diferentes. Uno es hablar en términos de porcentaje y otro es hablar en términos de proporción. Cuando veamos la tabla lo aclaro mejor. ¿Está claro? Entonces, sugiero que trabajen con 4 dígitos al menos, ¿sí? Mientras más preciso, mejor. Hay otras frecuencias que no son absolutas o relativas, sino que son acumuladas. Entonces está la frecuencia absoluta acumulada y está la frecuencia relativa acumulada. Es decir, estas dos frecuencias los que brindan es información acumulada hasta cierto valor de la variable. Entonces vamos a llamar F mayúscula, fíjense que acá se la llama mayúscula la F, para la frecuencia absoluta acumuladas. ¿Y cómo se obtiene esta frecuencia absoluta acumulada?
Bueno, se va sumando las respectivas frecuencias absolutas, o sea, se van acumulando frecuencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta frecuencia, yo podría decir, un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos alumnos sacaron menos de 6? O sea, estoy acumulando alumnos para aquellos que sacaron menos de 6, o 6 o menos. O sea, estoy acumulando hasta cierto valor de la variable, ese es el significado. Bueno, lo mismo podría hacer con la acumulación de frecuencia relativa. O sea, esas proporciones las podría ir acumulando y hablar en términos de frecuencia relativa acumulada. La vamos a llamar H mayúscula. Y obviamente, que me va a dar una proporción acumulada de la cantidad, no sé, de personas o de elementos que hay hasta cierto valor de la variable. Bueno, ahora cuando veamos la tabla completa, veamos para el ejemplo que estamos planteando, ¿no? Entonces, habrán visto que estamos viendo frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Todas son distintas frecuencias y nos dicen distintas cosas, ¿sí? Vamos al ejemplo propuesto. Fíjense que acá hay una tabla que habla de 20 máquinas y la variable que estamos estudiando, recuerden que en este tipo de tabla se pone en la izquierda, la primera columna, la variable la llamamos y sub i, y en este ejemplo significa cantidad de arandelas rechazadas por esas máquinas. Bueno, los valores observados de esa variable son 2 arandelas rechazadas, 4 arandelas rechazadas, 5 arandelas rechazadas, 6 y 9. Son los valores observados de la variable en estudio. Bueno, fíjense que le hemos agregado al lado las frecuencias. Ahora, yo no solamente puse el símbolo, fíjense que en la tabla no solamente puse el símbolo, sino que agregué el verdadero rótulo, el verdadero significado. Porque imagínense esa tabla que no tuviera el verdadero rótulo, con la simbología sola, y la vamos a entender únicamente los que conocemos algo de la materia. Una persona que no conozca nada de la materia no va a saber qué significa F minúscula, H minúscula, F mayúscula, H mayúscula. Entonces, en un trabajo real, debería ir el verdadero rótulo. ¿Qué significa esa frecuencia, no? Bueno, fíjense que en esta tabla yo le puse las dos cosas. El verdadero rótulo y la simbología con la que nos vamos a manejar. Entonces, fíjense que en el ejemplo, si vamos a la columna de frecuencia absoluta, e interpretamos esa frecuencia, el valor 5, ¿qué nos está diciendo? Que hay 5 máquinas, no se olviden que estamos hablando de que hay 20 máquinas, hay 5 máquinas que tuvieron 2 arandelas rechazadas. Hay 3 máquinas, si vamos más abajo, hay 3 máquinas que tuvieron 6 arandelas rechazadas. Bueno, esa es la información que me brinda la frecuencia absoluta. O sea, la cantidad de veces que aparece ese valor observado de la variable. Me dicen algo si no están entendiendo o si hace falta explicar mejor algo, ¿no? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? El n acá sería la cantidad de máquinas, 20, ¿no? En este caso el tamaño de la muestra sería 20 máquinas. Sí, la muestra que se está tomando. O sea, n minúscula sería 20, correcto. Bueno, como verán, la sumatoria de la frecuencia absoluta es 20, ¿no? O sea, el tamaño de la muestra. Ahora, si vamos a la columna de lado, es la frecuencia relativa. Entonces, como verán, está puesto en términos de proporción. ¿Cómo se calcula ese 0,25? Primera celda de las frecuencias relativas. Bueno, obviamente dijimos que se obtiene con el cociente entre la frecuencia absoluta, que sería 5, en el total de la muestra, que sería 20. Entonces, 5 sobre 20 da una proporción de 0,25. 4 sobre 20 da una proporción de 0,20. 6 sobre 20 da una proporción de 0,30. Bueno, y así vamos obteniendo las proporciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se lee la proporción? A ver, algún alumno que me lea la tercera columna, alguna información de la tercera columna, ¿cómo la lee? ¿Alguno? No sé, la sumatoria, profe. No, por ejemplo, a ver, dígame cómo interpreta usted el valor 0,30, que está
en la tercera celda de las frecuencias relativas. ¿Qué significa o cómo interpreta 0,30? ¿Usted o algún otro? A ver. Profe, que la proporción de máquinas que rechazaron 5 arandelas es de 0,30. Correcto, correcto. De esa forma se interpreta. Bueno, tengan cuidado porque generalmente, mentalmente, uno a veces habla más en términos de porcentaje que de proporción. Entonces, si habláramos en términos de porcentaje, mentalmente multiplicamos 0,30% y decimos el 30% de las máquinas rechaza 5 arandelas. Con lo cual sería correcto, pero cuidado, no mezclemos las cosas. Si la columna de la tabla dice proporción, tiene que ir un valor entre 0 y 1, en términos de proporción. Si no, la columna de la tabla debería decir porcentaje de máquinas y uno pone el valor en términos de porcentaje. O sea, no mezclar las cosas. Una cosa es una proporción, otra cosa es un porcentaje. Y por eso le digo que trabajen con 4 dígitos al menos, porque imagínense que yo dijera el 30,55% de las máquinas. Para decir 30,55% de las máquinas, en términos de proporción sería 0,3055. Entonces estaría trabajando con 4 dígitos. Entonces, como es común hablar cuando uno pasa la información a porcentaje, es común hablar de 2 decimales, porque yo puedo decir 70,80%, 70,55%, 70,12%, es decir, puedo hablar en términos de porcentaje, hasta 2 decimales es útil, ¿sí? Al pasarlo a proporción deberían ser 4 decimales, ¿no? Porque debería decir 0,2514 si quiero representar el 25,14%. Entonces, por eso sugiero no menos de 4 decimales. En este ejemplo, con 2 decimales es suficiente porque los últimos 2 son 0. Son 0, 0. Entonces, poner 0,25, 0, 0 no tiene sentido. Ponemos 0,25. Pero cuando los 2 decimales últimos tienen sentido, lo agregamos. Bueno, fíjense en que si está preciso, obviamente que me tiene que dar 1 la sumatoria de esa columna, ¿no? Entonces vamos viendo la interpretación de cada una, ¿no? Pasemos a la acumulada. ¿Cómo obtenemos la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, dijimos que vamos acumulando la absoluta. Fíjense que el primer valor lo repetimos, es 5, pero luego para llegar a 9, ¿qué hicimos? Le sumamos la siguiente frecuencia absoluta que era 4. Entonces llegué al 9. Le sumo la siguiente frecuencia absoluta que es 6, y entonces estaría acumulando 15. Le sumo la siguiente frecuencia absoluta que es 3, estaría llegando a 18. Entonces vamos acumulando. Entonces, ¿algún alumno que me diga qué significa 15? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee? ¿Alguno que sepa o que pueda o que se anime a interpretar qué está significando el valor 15 de las frecuencias absolutas acumuladas? Porque tienen que saberlo interpretar, si no, no tiene sentido que pongan bien el numerito y no saberlo interpretar. Profe, ¿se haría que hasta el momento hay 15 máquinas que acumuló ese valor? A ver, según lo que dice allí, habría 15 máquinas, ¿sí?, que tienen 5 o menos arandelas rechazadas. Estoy acumulando hasta ese valor de la variable, ¿sí? O sea, estoy acumulando cantidad de máquinas, pero esa cantidad de máquinas, ¿hasta dónde la estoy acumulando? Hasta cierto valor de la variable, en este caso hasta 5. Entonces lo correcto sería decir, hay 15 máquinas que tienen 5 o menos arandelas rechazadas. Hay 18 máquinas que tienen 6 o menos arandelas rechazadas. Estoy acumulando hasta ese valor de la variable. Esa es la forma de interpretarlo, ¿no? Por último, tendremos la proporción en formato de acumulación. Fíjense que vamos acumulando frecuencia relativa. La primera la repetimos, 0,25, y luego vamos sumando la frecuencia relativa siguiente, que es 0,20, por eso acumulamos 0,45. Sumamos la siguiente frecuencia relativa, que es 0,30, entonces llegamos a un acumulado de 0,75.
Sumamos la siguiente frecuencia relativa, que es 0,15, llegamos a una acumulación de 0,90, y por supuesto que la última acumulación va a ser 1, ¿sí? Lo mismo que la acumulación anterior, ¿no? La última acumulación de las absolutas acumuladas tiene que ser el total de la muestra, tiene que ser 20, como estarán viendo. Entonces, la última columna la leemos como una proporción acumulada hasta cierto valor de la variable, o sea que perfectamente podría decir que existe una proporción de 0,75 máquinas que tienen menos de 5 rechazos, o hasta 5 rechazos inclusive, ¿sí? Si la queremos pasar a porcentaje a esa información, bueno, la pasamos a porcentaje mentalmente y podríamos decir, un ejemplo, el 90% de las máquinas tiene 6 o menos arandelas rechazadas. ¿Se entiende cada una de las frecuencias? ¿Cómo se interpreta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo sería la interpretación de la diferencia de interpretación de la proporción de máquina a la proporción acumulada de máquina? No, lo mismo. O sea, estamos trabajando, la máquina la muestra está compuesta por cantidad de máquinas. Entonces, cuando hablamos de frecuencia absoluta, estamos hablando de cantidad de máquinas. Cuando hablamos de frecuencia relativa, estamos hablando de una proporción de máquinas. En la acumulación, estamos acumulando eso. O sea, estamos acumulando cantidad de máquinas o estamos acumulando proporción de máquinas. Entonces, siempre de acuerdo a la frecuencia acumulada. Si yo estoy trabajando con una proporción acumulada, lo que tengo que decir es que existe una proporción de 0,75 máquinas que tienen 5 o menos arandelas rechazadas. O sea, estamos hablando de proporción de máquinas. Ahora, cuando trabajo en cantidades, hay dos cosas. O una frecuencia absoluta o una absoluta acumuladas. Esas son cantidades de máquinas. Ahora, cuando trabajo con la relativa o con la relativa acumulada, esas son proporciones de máquinas. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿por qué la parte de la variable no se acumula? O sea, ¿por qué yo digo que en el 0,75 solamente es hasta 5 o 5 incluidas? Y a ver, vos fíjate que hay. A ver, te cambio el ejemplo. Por ahí lo ve más claro. Suponete que fuera nota de alumno la variable. ¿Sí? Nota de alumnos. Entonces tenés 5 alumnos que sacó 2. ¿Sí? O sea, con la misma frecuencia, pero te cambio el significado de la variable. Tendrías 5 alumnos que sacaron 2. Tenés 4 alumnos que sacaron 4. Tenés 6 alumnos que sacaron 5. Tenés 3 alumnos que sacaron 6. Tendría 2 alumnos que sacaron 9. Ahora, si yo te preguntara a vos, ¿cuántos son los alumnos aplazados? Según nuestro sistema de calificación, los aplazados son los que sacaron 2, 4 o 5, ¿correcto? Entonces vos me podrías decir con la acumulación, me podrías decir, hay 15 alumnos, vamos a la frecuencia acumulada ahora, hay 15 alumnos que sacaron 5 o menos. Porque yo ahí voy acumulando las notas menores a 5, o sea, hasta 5. Estoy acumulando la cantidad de alumnos que sacaron 2, la cantidad de alumnos que sacaron 4 y la cantidad de alumnos que sacaron 5. Todos esos son 15. Entonces, es correcto decir que hay 15 alumnos que sacaron notas 5 o menores. Ahí lo entendí, profe, gracias. ¿Está claro? Bueno, seguimos avanzando si se entendió esto. Tema material, han preguntado por el material, porque miren que ustedes son los que tienen que ir estudiando del material teórico, ir haciendo ejercicios. Acá vamos viendo algunos ejemplos, pero después por cada tema hay mucha ejercitación para que trabajen, ¿no? Así que vayan viendo si consiguen el material, ¿no? Vuelvo a reiterar, el material que yo puse, que el libro mío de mi autoría, es un material base que ustedes necesitan para toda la materia, para rendir parciales, finales, aprender un poco el Excel, ahí está todo, ¿no? O sea, no es obligatorio, pero yo lo considero base. Si ustedes quieren agarrar otro material, otro libro, se quieren tomar la molestia de sacar información de otro libro, bueno, podrán hacerlo, pero no es lo que yo estoy considerando base, ¿no?
Preferiría que lo tengan. Vamos a datos agrupados en clase. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de agrupar los datos, que se la conoce como datos agrupados en clases, ¿sí? O intervalos. Antes de empezar con la parte teórica, les muestro el formato de la tabla para que vayan viendo ya. Eso sería una agrupación en clases. Si se fijan a la columna de la izquierda, en la columna de la izquierda, la variable no la tengo con valores puntuales, sino que la tenemos en intervalos o en clases, ¿sí? Bueno, esta tabla se la conoce de esa manera. Datos agrupados en intervalos o en clases. ¿Cuándo se suele usar esto? Bueno, generalmente se suele usar cuando son muchos datos, pero también cuando los valores de la variable también son muchos. Entonces muchas veces se suele agrupar en clases, ¿sí? Ahora, cuando tenemos agrupaciones en clases, desde ya tienen que saber que se pierde precisión. Se pierde precisión, siempre. ¿Por qué? Porque ya no trabajamos con los verdaderos valores de la variable. Ya dejamos de trabajar con los verdaderos valores de la variable. Fíjense que en la tabla anterior, yo estoy trabajando con los verdaderos valores observados de la variable, que fueron 2 arandelas rechazadas, 4, 5, 6, 9. Es decir, estoy trabajando con los verdaderos valores de la variable. En cambio, en este tipo de situaciones, ya dejo de trabajar con los verdaderos valores de la variable, sino empiezo a trabajar con intervalos de clase. Entonces la frecuencia cambia un poquito el sentido de lo que significa la interpretación, la forma de leerla. Ahora la vemos cuando lleguemos a la tabla. Pero en este tipo de agrupaciones aparecen unos conceptos que hay que manejar. Y simbología sobre todo, ¿no? Bueno, fíjense que la variable, como va a estar formada por un intervalo, el y' sub i menos 1 significa el límite inferior del intervalo o límite inferior de la clase, y el y' sub i significa el límite superior del intervalo o límite superior de la clase. Entonces, cada clase va a estar conformada por un límite inferior y un límite superior. Bueno, vamos a llamar a la amplitud de la clase, es decir, el ancho de cada clase. Bueno, obviamente que el ancho de cada clase es la diferencia entre ambos límites, ¿sí? Bueno, en alguna bibliografía se la suele llamar C, nosotros directamente la vamos a llamar A de amplitud, ¿sí? Amplitud de la clase. Cuando todas las clases son iguales, o sea, cuando todas las clases tienen la misma amplitud, se la denomina clases uniformes. No siempre todas las clases tienen la misma amplitud. Puede haber clases con distintas amplitudes, ¿sí? Eso va de acuerdo también a la conveniencia del estudio, ya vemos algunos ejemplos. Bueno, como dejamos de ver los verdaderos valores de la variable, nosotros vamos a necesitar un valor que represente a esos valores. Y esos valores lo vamos a representar por una marca llamada marca de clase, y que la vamos a llamar y sub i, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esa marca de clase? Bueno, es el punto medio de la clase. Como punto medio, como promedio, se saca sumando los dos límites y dividiendo por 2. O sea, sumamos el límite inferior más el límite superior y dividimos por 2, nos va a dar el punto medio, punto promedio de esa clase, que va a ser la marca de clase y que va a ser el dato que va a representar a la variable en esa clase. Bueno, acá otro concepto importante es una medida que se llama recorrido. Cuando veamos más adelante las medidas, esta la vamos a ver como medida de variación, la vamos a llamar R, de recorrido o de rango, y es una medida que me mide la amplitud total de la serie, es decir, la amplitud total de la serie de datos. ¿Cómo se obtiene? Bueno, obviamente que va a ser la diferencia entre el valor más grande de la serie y el valor más chico de la serie. Eso me va a dar la amplitud total de la serie, se la conoce como rango o recorrido, y es una medida que más adelante vamos a ver como medida de dispersión o variación, ¿sí? Ahora, cuidado que acá la frecuencia cambia un poquito la interpretación como lo que vimos antes. Fíjense en que la frecuencia absoluta
ahora me va a decir la cantidad de datos que pertenecen a esa clase. Y la frecuencia relativa me va a indicar la proporción de casos o de datos que tenemos en ese intervalo o en esa clase. Y la frecuencia acumulada me va a brindar información acumulada generalmente hasta el límite superior de la clase. Entonces la frecuencia acumulada generalmente la vamos a leer acompañada del límite superior de cada clase. Entonces cambia un poquito la forma de interpretar la información. Entonces vamos a un ejemplo de estos. Fíjense que en este ejemplo se está trabajando con 100 personas de una empresa y que la variable que estamos estudiando significa la antigüedad en años que tiene cada persona. Fíjense que en la columna izquierda, o sea, la variable que estoy estudiando es antigüedad en años. Ahora no pusimos valores puntuales, sino que estamos agrupando en clases. Entonces se decidió armar 5 clases de amplitud 10 cada clase. Fíjense que la primera clase va de 0 a 10, la segunda de 10 a 20, la tercera de 20 a 30, la cuarta de 30 a 40 y la última clase de 40 a 50. Las columnas siguientes, salvo la marca de clase, las siguientes columnas ustedes ya las conocen. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. La marca de clase la agregamos allí y como dijimos recién, era el punto medio de la clase. Entonces si tomo la primera clase, el punto medio es 5. Si tomo la segunda clase, el punto medio es 15. Recuerden que es un promedio, ¿no? Se sumaban los dos límites y se divide por 2. Por ejemplo, ¿cómo llego a la tercera marca de clase? Sumando 20 más 30 y dividiendo en 2. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos clase por clase y agregamos ese término llamado marca de clase. Después vemos para qué lo podemos usar también, ¿no? Lo vamos a usar sobre todo cuando tengamos que calcular medidas. Pero si se fijan en este nuevo formato de tabla, cambia un poquito la interpretación con respecto a la anterior tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, si yo leo la primera frecuencia absoluta, alguien que se anime a interpretar la primera frecuencia absoluta que dice 20, a ver cómo la interpretaría. La cantidad de personas que con una antigüedad entre 0 y 10 es de 20. Bien, o sea, hay 20 personas que tienen una antigüedad en la empresa de entre 0 y 10 años. Ahora, fíjense que no me dice exactamente cuántos años, no me dice exactamente 2 años, 4 años, 5 años, 8 años. Me dicen entre 0 y 10. Lo mismo pasa con el 30, vamos a la tercera celda. Hay 30 personas que tienen una antigüedad de entre 20 y 30 años. No me dice exactamente cuántos años. Entonces, perdemos precisión. Siempre que se trabaja con datos agrupados, se pierde precisión. Por allí se gana en claridad, se gana en rapidez en el armado de la tabla y en mostrar la información en forma resumida, pero se pierde precisión. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Vamos a la frecuencia relativa, o sea, las proporciones. A ver, alguien que me lea qué significa 0,30. ¿Cómo lo lee? 0,30, ¿qué significaría en este caso? Aguardo a algún alumno que sepa interpretarlo, que se anime, aunque se equivoque, por favor, participe. 20% de las personas tienen una antigüedad de 0 a 10 años. Bueno, a ver, usted dijo el primer valor, lo pasó a porcentaje. Entonces, Sería como la proporción de personas que tienen de antigüedad entre 20 y 30 años es del 0,30. bien, a ver, la frecuencia relativa es una proporción. Entonces, leamos como proporción. Entonces, lo que dijo el último alumno sería correcto. Existe una proporción de 0,30 personas que tienen entre 20 y 30 años de antigüedad. El primer alumno no dijo del todo mal, pero lo pasó mentalmente a porcentaje. Entonces, en la realidad, la tabla no me está diciendo el 20%, ¿sí? Me está diciendo una proporción de 0,20. Ahora, si usted quiere pasar la información en porcentaje,
agregue una columna, póngale porcentaje y ponga la información en porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Porque, a ver, vamos a los efectos. Yo lo estoy evaluando. Tomo un parcial y le doy esta tabla. Esta tabla en ningún lado me está mostrando porcentaje. Me está mostrando proporciones, ¿sí? Entonces, no mezclen las cosas. Yo entiendo que normalmente el común de la gente está acostumbrado a hablar más en términos de porcentaje que de proporción. Pero eso tiene que ser claro con lo que muestra la tabla, ¿sí? Otra forma de leer la proporción es como una tasa, ¿sí? Fíjense en que, por ejemplo, a ver, vamos a la segunda celda de la frecuencia relativa que dice 0,40. Si yo lo leo con proporción, diría que existe una proporción de 0,40 personas que tienen una antigüedad entre 10 y 20 años. Estaría bien dicho o bien interpretado. Ahora bien, otra forma de leer eso podría ser como tasa. ¿Cómo se lee como tasa? ¿Cómo se calcula una proporción? O sea, como un cociente entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo llegué a 0,40? Dividiendo 15, dividiendo 40 en 100, dividiendo la frecuencia absoluta en el total de la muestra 100. Entonces yo podría decir, 40 de 100 personas tienen una antigüedad de entre 10 y 20 años. Podría decir, 5 de 100 personas tienen una antigüedad de entre 40 y 50 años en la empresa. ¿Está claro? Lo leo como una tasa. 5 de 100, 30 de 100, 40 de 100. Eso es otra forma de leer una proporción. ¿Queda claro? ¿Eso es opcional, profe, o va a pedir una forma u otra? No, es opcional. Son dos maneras de interpretar lo mismo. ¿Está claro? Pero por supuesto que, bueno, uno está puesto como una tasa y lo otro como proporción propiamente dicha, pero prácticamente significa lo mismo, es otra manera de leerlo, nada más. Bueno, entonces, cuidado que alguna bibliografía, y esto lo quiero aclarar, dicen, este tipo de tablas que están viendo ustedes con los valores observados es para variable discreta, cuando el valor es discreto. Recuerden que la variable discreta asume valores enteros nomás. En este caso 2, 4, 5, 6. Y este otro tipo de tabla, con datos agrupados. Esperen que presione algo. Se me fue para el otro lado. Este tipo de tabla, con datos agrupados en clases, que estamos viendo ahora, lo utilizan para variable continua. ¿Se acuerdan que la variable continua surgía de medirse? Hay muchas variables continuas, ¿sí? Pueden asumir cualquier valor. Entonces algunos autores dicen, bueno, esta tabla la usamos para variable continua, por ejemplo, no sé, edades, años, como en este caso, en este ejemplo, antigüedad en años, es una variable continua. Si queremos expresar los pesos en kilogramos, armamos clases. Bueno, algunos autores hacen esa diferenciación. Una para la variable discreta, la otra para la variable continua. Yo no estoy tan de acuerdo con ser tan taxativo, porque yo podría tener una variable discreta y me convenga agruparla en clases. Les pongo un ejemplo rapidito, ¿sí? Un ejemplo rapidito para que vean esa situación. A ver, vuelvo a la anterior tabla. Imagínense que acá la variable en el estudio fuera cantidad de accidentes de tránsito. O sea que la variable en el estudio, columna de la izquierda, cantidad de accidentes de tránsito. Y yo tengo una muestra de 100 ciudades. Estoy analizando una muestra de 100 ciudades. Obviamente que en la columna que tienen al lado, donde está la frecuencia absoluta, la sumatoria me tendría que dar 100, porque tengo 100 ciudades. Entonces resulta que una ciudad tiene 2 accidentes de tránsito, entonces aparece el valor 2, y al lado le pongo como frecuencia 1. Otra ciudad tiene 4, aparece el valor 4 en la variable, y en la frecuencia sería 1. Otra ciudad tiene 5,
otra ciudad tiene 6, otra ciudad tiene 9, otra ciudad tiene 12, otra tiene 15, otra tiene 20. Por ejemplo, 2 ciudades tienen 35 accidentes, 3 tienen 40 accidentes, una vuelve a tener, no sé, 81 accidentes. Es decir, con esto le estoy diciendo que me quedaría una tabla muy larga para abajo, con muchos valores de la variable diferentes. No se olviden que la cantidad de accidentes de tránsito es una variable discreta, ¿no? Cantidad de accidentes. Se cuentan, variable discreta. Entonces tendría una tabla con muchos valores observados de la variable para abajo, y al lado prácticamente tendría pocas frecuencias para cada valor, porque habría pocas repeticiones. El ejemplo que le propuse recién había pocas repeticiones. Entonces no me serviría mucho una tabla de ese tipo, donde tengo muchos valores diferentes y poca frecuencia. No me diría mucho esa tabla. En ese caso, ¿qué me conviene? Agrupar en clases, agrupo la cantidad de accidentes, por ejemplo, de 0 a 10 accidentes, de 10 a 20, y voy poniendo la cantidad de ciudades que pertenecen a cada clase. Entonces yo podría tener que hay 15 ciudades que tienen entre 0 y 10 accidentes, que hay 40 ciudades que tienen entre 10 y 20. Entonces la información me queda más resumida y más clara, aunque pierda precisión, y aunque sea una variable discreta. Me conviene trabajarlo en agrupaciones en clase. Entonces, con este ejemplo, quiero decirles que no es tan así lo que siguen algunos autores, que para la anterior tabla únicamente para variable discreta, esta que están viendo ustedes, y la otra únicamente para variable continua, ¿sí? En general suele ser así, pero yo podría perfectamente trabajar con una variable discreta y me convenga agruparla en clases. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien, profe. Bueno, a continuación, ahí tienen, como están viendo, fíjense que en el ejemplo propuesto, se definieron 5 clases de una manera arbitraria, ¿no? Yo dije, bueno, el ejemplo lo hago con 5 clases y punto. Es más, dije, el ejemplo va a tener 5 clases y el ancho va a ser en todas iguales, va a ser de 10 en 10. Bueno, por allí hay reglitas que se siguen en la cantidad de clases y en el armado de las clases, ¿no? Normalmente se dice que no hay que hacer pocas clases ni muchas clases. Un buen número suele ser de 5 a 10 clases aproximadamente, pero eso puede cambiar un poco de acuerdo a la variable que estemos analizando, a la cantidad de valores diferentes que puede asumir la variable, y también a la cantidad de datos con los que estamos trabajando. Fíjense que, por ejemplo, si yo trabajara con notas de los alumnos, yo podría armar clases de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y armo 5 clases donde la amplitud es de 2. Y con respecto a las notas, no se justifica armar más clases, porque armar más clases ya se haría pasar a una tabla con valores puntuales. Alumnos que sacaron 1, que sacaron 2, que sacaron 3, que sacaron 4. Entonces, en el caso de la nota, no se justifica más de 5 clases, a lo sumo, con un intervalo de 2 en 2, con una amplitud de 2 en 2. Bueno, eso tiene que ver, las pocas o las muchas clases, tiene que ver también con lo que dije recién, ¿no? La cantidad de valores diferentes que asume la variable. Entonces, la variable nota no asume tantos valores, pero hay variables que sí pueden asumir muchos valores, como recién dijimos la cantidad de accidentes de tránsito. Entonces tengan en cuenta eso. Algunos siguen esta regla, llamada regla de Sturges, ¿sí? Para definir la cantidad de clases. Fíjense en que para definir la cantidad de clases, aplican esa regla que están viendo allí. O sea, 1 más 3,322 por el logaritmo de la cantidad de datos. Sn significa la cantidad de datos, ¿no? Entonces, eso me va a devolver la cantidad de clases que se deberían formar. Es una regla que se suele aplicar, ¿sí? Tenganlo en cuenta. No siempre todo el mundo la aplica, pero bueno, se podría llegar a tener en cuenta eso. Y también hay un procedimiento para definir la amplitud de la clase.
que yo acá por decreto dije de 10 en 10. Bueno, para sacar la amplitud de la clase se suele seguir un procedimiento que acá lo tienen con el siguiente ejemplo. Si se fijan en el siguiente ejemplo, tenemos una serie de datos, fíjense que hay valores sueltos allí, y tenemos que organizarlos a esos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Bueno, vamos a armar una tabla. ¿Qué tabla vamos a armar? Vamos a armar una tabla en clases, como están viendo en el ejemplo. Bueno, aplica la regla de Sturge, de Starch, ¿sí? Fíjense que la regla da 5,90 intervalos o 5,90 clases. Bueno, obviamente acá tenemos que redondear a un valor entero de clases. Generalmente se suele redondear para arriba, redondeamos a 6, ¿sí? Entonces vamos a armar 6 clases. Eso es lo que propone la regla esta. ¿Cuánto va a tener de amplitud cada clase? Bueno, suele haber un procedimiento que para la amplitud de la clase se hace el rango o recorrido, una idea que vimos recién cuando dijimos límite superior menos límite inferior. Límite superior, o sea, me refiero al límite superior de la serie, ¿no? O sea, el valor más grande de la serie menos el valor más chico de la serie. Entonces, tomo cuál es el valor más grande. En este ejemplo, el valor más grande aparentemente es 46. El valor más chico de todo es 13. Bueno, esa diferencia me va a dar lo que se llama rango o recorrido. Entonces, si al recorrido o el rango lo dividimos en la cantidad de clases que quiero armar, voy a obtener el ancho o la amplitud que debería tener cada clase. ¿Sí? En este ejemplo también me da un valor con decimales, la amplitud, me da 5,5. Bueno, como esto antes se hacía manualmente, no usábamos la informática para los cálculos estadísticos, esto se aplicaba manualmente antes, entonces manualmente, para no hacer tan engorrosos los cálculos, se redondeaba para el valor entero siguiente, entonces la amplitud queda 6. Entonces, ¿cómo se arma la tabla? Bueno, se toma la primera clase, entonces, ¿dónde comienza la primera clase? En el valor más chico de la serie, que es 13. Si vamos a los valores observados de la variable, el valor más chico de la serie es 13. Entonces, ahí empezamos armando la primera clase. Y como va a tener de amplitud 6, finaliza la primera clase en 19. Y así seguimos la secuencia de 6 en 6. Vamos armando las siguientes clases hasta llegar a la sexta clase, porque en este ejemplo íbamos a formar 6 intervalos, ¿correcto? Y por supuesto que después debemos contabilizar, al lado tienen la frecuencia en la tabla, evidentemente hay 9 valores que están comprendidos entre 13 y 19. Hay 9 valores que están entre 19 y 25. Hay 5 valores entre 25 y 31. Bueno, tengan en cuenta que cuando tenemos los límites repetidos, fíjense en el límite superior de la primera clase, es igual al límite inferior de la clase siguiente. Entonces el valor 19, si existiera el valor 19, ¿a qué clase pertenece? ¿A la primera clase o a la segunda clase? Obviamente no puede estar en las dos, porque las clases tienen que ser mutuamente excluyentes, y el valor tiene que pertenecer a una sola clase. Bueno, ahí hay que tomar una convención. Generalmente la convención que se suele tomar es que en la primera clase van valores de 13 a 18,9999. Es decir, si existe el valor 19, se toma en la clase de abajo. Esa es la convención que generalmente se suele tomar. Y esa misma convención la utilizamos para todas las clases, salvo para la última, ¿no? Que si existe el valor 49, bueno, queda en esa clase, no tenemos otra clase siguiente, ¿sí? Bueno, esas son convenciones que se suele tomar. Si alguien toma la convención inversa, tendré que aclararlo porque puede cambiar la frecuencia en cada clase, ¿sí? Mínimamente, pero puede cambiar. Entonces, atenti con eso. Obviamente que hay software modernos, como el Infostat, por ejemplo, que se le puede decir cuándo la clase se la considera cerrada, cuándo se la considera abierta, etcétera, ¿no? Bueno, ese criterio es el que se suele tomar a la hora de armar las clases. El ancho y la cantidad de clases pueden llegar a aplicar estas reglas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien?
Si no hay preguntas, continúo. Asumo que están entendiendo. Si hay alguna pregunta, me la dicen. Abran el micrófono, me preguntan alguna inquietud que tengan. O me la pueden escribir por el chat. Si no, continuamos. Profe, ¿cómo sería entonces si, por ejemplo, no hay 19? ¿O se coloca igual? No, a ver, si existe el valor 19, vamos a suponer que existe el valor 19. A ver, vamos a ver si existe. ¿Existe el valor 19 en la serie? A ver, Sí. voy a agrandar esto. Como verán, el cuarto valor es 19, ¿correcto? Entonces ese valor, ¿dónde lo contabilizamos? ¿En la primera clase o en la segunda? Bueno, según la convención que se usa la mayoría de las veces, lo contabilizamos en la segunda clase. O sea que el valor 19 entraría en la segunda clase. El valor 25 entraría en la tercera clase. El valor 31 entraría en la cuarta clase. ¿Está claro? Sí, profe, ahí está. Por eso, cuando leemos la frecuencia acumulada, yo decía que se leía con el límite superior. Vamos al ejemplo que están viendo ahora. Yo ahí perfectamente puedo decir, hay 60 personas, fíjense en la interpretación que estoy haciendo de las 60 personas de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Segunda celda. 60 personas tienen menos de 20 años de antigüedad. Y es correcto lo que estoy diciendo. Tienen menos de 20 años, porque estoy acumulando sin incluir el 20. El 20 pertenece a la clase de abajo. ¿Está claro? Por eso cuando lean la frecuencia acumulada, la pueden leer con el límite superior. Yo tranquilamente puedo decir, 90 personas tienen menos de 30 años. Ahora, si el valor 30 lo hacen pertenecer a esa clase, tendrán que decir 90 personas tienen 30 o menos años. Entonces, según donde hagan pertenecer el valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, hay otras tablas. Fíjense que las dos tablas que vimos se usan para variables numéricas. En los dos casos, las variables numéricas. Hay veces tenemos variables cualitativas o datos cualitativos, como la tabla que están viendo. Entonces esa distribución se la conoce como distribución categórica. Distribución categórica. Fíjense que a la izquierda de esta tabla tenemos datos categóricos, no tenemos una variable numérica, tenemos categorías. Una categoría que se llama chico, una que se llama mediano y una categoría que se llama grande. Son categorías. Entonces cuidado, porque cuando trabajamos con variables categóricas, después no le vamos a calcular medidas descriptivas cuando lleguemos a la parte de medidas descriptivas. Las medidas descriptivas se trabajan fundamentalmente para variables numéricas, para datos numéricos. Cuando tenemos datos categóricos, se puede hablar de cantidades de algo, porcentaje de algo, pero no vamos a poder calcular promedio, mediana, moda, varianza, etc. Entonces, cuidado con ese tema. ¿Por qué? Porque a la hora de usar la informática, vamos a suponer un cuestionario, ¿no? Supongamos una encuesta, un cuestionario. Se le pregunta a ustedes cuál es el estado civil. Y se le da categorías. Soltero, casado, viudo, separado, categorías. Pero a lo mejor, para el hecho informático, a esa categoría se le da un número. 0 casado, 1 soltero, 2 viudo, 3 separados. No quiere decir que la variable pase a ser numérica. Se le da un número para una codificación, nada más, pero la variable sigue siendo categórica. Después no van a poder calcular el promedio del estado civil porque le dieron un numerito. Es una variable categórica. Sí podrán decir cuántos son casados, cuántos son viudos, cuántos separados, pero no van a poder calcular medidas como la media, como la mediana, como la moda, sobre una variable categórica. Cuidado, ¿sí? Sí pueden aplicar cantidades o porcentajes de algo, como la tabla que tiene en este momento. Usted tiene una tabla con datos categóricos, 3 categorías, y se acuerden que las categorías pueden ser nominales u ordinales. Nominales significaba que no tiene importancia el orden. Yo podría pasar una categoría, cambiarla de lugar, y no cambiaría el sentido. Por ejemplo, la que dijimos recién, soltero, separado, yo podría cambiar de lugar
y no tendría sentido si la tabla la armo con los solteros primero o con los separados primero, los viudos después. No cambiaría demasiado la interpretación. Ahora hay datos que sí tiene importancia el orden, como en este ejemplo. En este ejemplo la clasificación tiene importancia porque hay un orden, motores chicos, motores medianos, motores grandes. Entonces la acumulación sí tiene un sentido. Por ejemplo, si yo voy a la última columna, yo podría interpretar que en el año 2018 se produjeron 120.000 motores chicos, 100.000 motores medianos y 80.000 motores grandes. Pero como esta escala es ordinal, ¿sí? Tiene un sentido el orden de las categorías, yo podría acumular lo que hay en los motores chicos más lo que hay en los motores medianos. En el último año, si acumulo, tendría 220.000 motores, son medianos o menores. Fíjense que acá yo podría hablar como una acumulación hasta cierta categoría. Es decir, acá tiene importancia el tema de en qué lugar pongo la categoría. En una calificación de chicos, yo podría poner nota como excelente, muy bueno, bueno. Entonces, tiene importancia el orden. Entonces yo podría decir, el 80% de los alumnos del curso sacó muy bueno o menos. O sea, puedo trabajar con la acumulación perfectamente. Cuando no tiene importancia el orden, la acumulación no sirve. No podría decir yo, en el caso del Estado civil, el 70% de las personas son menores a solteros. No tiene sentido esa información. ¿Se ve la diferencia entonces? ¿Qué importante a veces es el dato cuando es nominal o cuando es ordinal? ¿Qué cifra O sea tiene? que no se puede cambiar de lugar de donde está escrito. ¿En qué va a variar? Lo que no se puede cambiar de lugar, es decir, lo que no tiene sentido, no es que no se puede cambiar de lugar, sino no tiene sentido, el orden. Entonces, en la tabla, da lo mismo que yo primero haga una tabla con las personas que son casadas, con las que son viudas, con las que son separadas, o la haga al revés a la tabla, primero ponga la viuda, después, o sea, no tiene importancia el orden, ¿sí? Ahora, cuando sí tiene importancia el orden, seguramente estoy hablando de datos cualitativos ordinales, como lo que está presentando el ejemplo, porque tiene importancia este orden. Primero van los motores chicos, luego los medianos, por último los grandes. Entonces, en este tipo de tabla sí tiene sentido hablar con las frecuencias acumuladas. En el otro no tendría sentido. De cualquier manera, cuando trabajo con datos cualitativos, más allá de que sean nominales o sean ordinales, no voy a poder aplicar las medidas descriptivas que vamos a ver más adelante. Las medidas descriptivas fundamentalmente son para datos numéricos, para variables numéricas, ya sea discreta o continua. Bueno, con esto terminamos ver el tema tablas, ¿sí? Bueno, seguramente en el material de estudio tienen muchos ejercicios para hacer, tienen explicaciones de qué funciones Excel se aplican, ¿sí? Qué funciones Excel se aplican para armar las tablas. Ojo que cuando yo tome el parcial, ¿se acuerdan que el primer parcial, fíjense acá les pongo un ejemplo rapidito, ¿no? Existe una función que se llama frecuencia en el Excel, y esa función me va a poder armar estas tablas automáticamente. Es decir, no voy a necesitar yo hacer manualmente las cosas. La función me va completando cuántas veces se repite cada valor. Bueno, hay funciones específicas del Excel que se puede utilizar. Entonces, cuidado que cuando yo tome el parcial, y la primera parte va a ser sobre este capítulo, sobre exploración y resumen de datos, ¿sí? La primera parte va a ser grupal, y será para el trabajo en Excel. Yo voy a controlar que realmente están aplicando la función Excel que corresponde, no que hagan los cálculos manualmente, ¿sí? Entonces, en la primera parte van a usar mucho esta parte del Excel, ¿no? Para que vayan viéndolo. Vamos a la presentación gráfica de los datos, ¿sí? Los datos los puedo presentar por tabla, pero también se pueden presentar gráficamente, y hay una serie de gráficos que se pueden realizar, y la presentación gráfica suele ser muy atractiva, cuando el gráfico es agradable, pero tiene que estar completo el gráfico para poder entender la información, ¿sí? Lo que se quiere mostrar en el gráfico. Así como la tabla tiene que estar completa,
también lo tienen que estar los gráficos, ¿sí? Entonces, también dependiendo de con qué datos estemos trabajando, se puede usar un gráfico u otro, ¿sí? No es que cualquier gráfico se usa para cualquier tipo de datos. Entonces vamos a ver gráficos como los que están enumerándose allí. Fíjense que habla de gráficos de columnas, de barras, acumulativos, de frecuencias, histogramas, polígonos, ojiva, diagrama de Pareto. Y vamos a ir viendo una serie de gráficos. Vamos a ir viendo cómo se elabora, si tuvieran que elaborarlo manualmente. Estos gráficos que van a ver en esta diapositiva, estos gráficos están hechos con el Excel, por lo tanto, vayan viendo que el Excel seguramente hace estos gráficos, ¿sí? La mayoría de los software estadísticos hacen gráficos estadísticos, obviamente el Excel es una potente aplicación que muchos le dan algunas utilidades básicas, ¿no? Pero el Excel estadísticamente es bastante potente, tiene muchas cosas que se puede hacer con estadística, y como verán, obviamente hay muchas funciones estadísticas, muchas funciones de ingeniería, funciones matemáticas, funciones lógicas. El Excel tiene muchas funciones que se pueden aplicar. Bueno, nosotros le vamos a dar mucho uso a las funciones estadísticas y a las herramientas estadísticas que trae el Excel, ¿no? Entonces es bueno que se pongan a investigarlo, a estudiarlo un poco, porque va a ser parte de la materia, ¿no? Bueno, vamos a utilizar un diagrama de barra, por ejemplo, o de columna, llamado de barra o columna, ¿sí? Y fíjense que en este gráfico de doble eje, siempre la variable se representa en el eje horizontal y la frecuencia se representa en el eje vertical, ¿sí? Obviamente que un Excel selecciona los datos de una tabla, ustedes seguramente a lo mejor primero hacen la tabla, seleccionan los datos de la tabla, y después insertarán el gráfico y el Excel le hace rapidito el gráfico y ustedes lo tienen que ir completando. Pero bueno, al irlo completando tengan en cuenta. Fíjense que yo le agregué arriba del gráfico un título. Dice semanas improductivas según cantidad de máquinas. Es decir, todo gráfico tiene que presentar un título para saber qué está mostrando. Entonces a veces el Excel le hace rapidito el gráfico, pero ustedes tienen que ir completando, ¿no? Fíjense que en el eje vertical también va un título, yo le puse cantidad de máquinas, y en el eje horizontal le puse un título. ¿Qué significa el eje horizontal? Bueno, en este caso es la variable en estudio, que aparentemente es cantidad de semanas. Entonces, si en el gráfico no se muestran esos títulos, y la persona no entendería el significado de lo que está diciendo con el gráfico. Entonces, tiene que estar completo. Entonces, en estos gráficos, siempre la variable en el eje horizontal, la frecuencia en el eje vertical. Entonces, la frecuencia va a ser la altura de la columna, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo, el Excel permite poner el numerito exacto arriba de la columna, que es lo que estoy mostrando, ¿sí? Y si el gráfico está completo, bueno, obviamente que puedo llegar a interpretaciones fáciles, como presenta allí, por ejemplo, ¿no? Hay dos interpretaciones que hago en el ejemplo. Fíjense que dice 6 máquinas tienen una semana improductiva, ¿sí? 8 máquinas tienen 2 semanas improductivas. 3 máquinas tienen 4 semanas improductivas. O sea, la altura de la columna me está diciendo la frecuencia, que ustedes saben que se llama frecuencia absoluta, digamos, ¿sí? Y me dice puntualmente cuántas veces se repite ese valor de la variable. Bueno, está visto que el gráfico y la tabla muestran prácticamente lo mismo. Y si el gráfico está completo, está mostrando lo mismo que muestra la tabla. Nada más que de un formato diferente, por ahí más agradable, más atractivo, que impacta más rápidamente. Muchas veces la información a nivel jerárquico se usa mucho la información gráfica. Es decir, con solo ver el gráfico se pueden tomar decisiones. Muchas veces, si tengo datos muy detallados, un análisis muy detallado, por allí recurro a la tabla para hacer un análisis más profundo. Pero muchas veces, con solo visualizar un gráfico, yo puedo detectar y ver la información, ¿no? Fíjense que acá podría decir que hay pocas máquinas
que presentan muchas semanas improductivas, porque fíjense que las últimas dos columnas son las más bajas, ¿no? Que la mayoría de las máquinas están entre 1 y 3 semanas improductivas. Eso nos lo está diciendo el gráfico. Fíjense que las columnas más altas están entre 1 y 3 semanas. Entonces, la mayoría de las máquinas, aparentemente, presentan esa cantidad de semanas improductivas. Bueno, el gráfico tiene que estar completo para mostrar este tipo de información. Entonces, cuando tengamos, volvemos a la tabla, cuando tengamos una tabla como esta tabla que están viendo, como esta distribución de frecuencia, bueno, si tomamos las primeras dos columnas, podríamos hacer un gráfico como el que acabamos de ver, gráfico de columna. En el eje horizontal irían las cantidades de arandelas rechazadas, en el eje vertical irían la cantidad de máquinas, ¿sí? Bueno, cuidado que yo también podría graficar las frecuencias relativas. Entonces, a ver, si volvemos al gráfico, sería el mismo gráfico, pero en el eje vertical cambio la escala. En el eje vertical, la escala iría de 0 a 1, y el eje vertical me estaría mostrando proporción de máquinas. Entonces, ojo, yo si voy a mostrar frecuencia relativa, tengo que cambiar el título. Será proporción de máquinas y no cantidad de máquinas. Si voy a mostrar en porcentaje, será porcentaje de máquinas. O sea, de acuerdo a cómo muestro, ¿no? Lo mismo que la tabla. O sea, profe, que en el ejemplo de las arandelas creo que es en la parte de donde acá están las máquinas, irían las arandelas. Y en vez de semanas serían máquinas. La variable en el estudio siempre va en el eje horizontal. O sea, en este ejemplo, la cantidad de semanas es la variable. En aquel ejemplo, la cantidad de arandelas rechazadas era la variable. O sea, la variable siempre va en el eje horizontal. En el vertical van las frecuencias, o las proporciones. Frecuencia absoluta o proporciones absolutas, proporciones relativas. Fíjense en que no estoy mostrando información acumulada, cuidado. Este gráfico no es para información acumulada, no estoy acumulando nada. No estoy mostrando ni frecuencia absoluta acumulada, ni relativa acumulada. ¿Está claro? Estoy mostrando la absoluta o la relativa, si se quiere. Una de las dos. O los porcentajes, pero no acumulado. Ya para eso vamos a ver otro gráfico. Bueno, otra forma de hacer un gráfico de esto de columna, otra utilidad, sería para datos cualitativos. Fíjense que en este nuevo ejemplo, la variable no es un dato numérico, sino es una categoría. Fíjense que en el eje horizontal yo puse la variable como dato cualitativo, es decir, categoría de químicos, de industriales, de mecánicos, civiles, electrónicos y eléctricos. O sea, puse categorías. Por supuesto que la altura de la columna significa la frecuencia, ¿no? En este caso, cantidad de ingenieros. La frecuencia en este ejemplo significa cantidad de ingenieros, y en el eje horizontal tengo la especialidad de cada ingeniero. Entonces el gráfico me muestra perfectamente que hay 20 ingenieros industriales, que hay 8 que son civiles. Fíjense en que el gráfico como interpretación dice, sobresale el número de ingenieros industriales y mecánicos. Obviamente que yo llegué a esa conclusión, porque obviamente las dos columnas más altas son las de la categoría industrial y de categoría mecánico, ¿sí? Entonces, obviamente que podría decir esa afirmación, sobresale el número de ingenieros industriales y mecánicos, ¿sí? O son muy pocos los ingenieros eléctricos. Fíjense que los eléctricos es la última categoría y la columna es muy bajita. Entonces, bueno, el gráfico, si está completo, muestra información como la estamos interpretando. Fíjense que este gráfico de columna también se puede hacer para datos categóricos, ¿sí? ¿Queda claro? Otro formato de gráfico de columna, que también está hecho con el Excel. Fíjense en que en el eje horizontal tengo la categoría, químicos, civiles, eléctrico, industrial, pero además dividido por sexo. Obviamente que esos datos seguramente están en una tabla de categoría, donde está la categoría civil, pero también la tabla debería estar distribuida por sexo. O sea, hay tablitas que ustedes habrán visto que vienen esa doble categoría.
Y bueno, en un solo gráfico armo una tabla también dividida por sexo. Cuando tengo este tipo de tablas, es muy importante, este tipo de gráficos, es muy importante la leyenda aclaratoria, la leyenda de una parte del gráfico. Cuando ustedes hagan un gráfico, así como le agregan un título, le agregan el título al eje vertical, le agregan el título al eje horizontal, también deben agregar la leyenda. A veces el programa no lo hace automáticamente, sino que ustedes le tienen que agregar la leyenda o activarla. Entonces fíjense que en el Excel, por ejemplo, me da la posibilidad de la leyenda ponerla en la parte de abajo, en la parte de derecha. Bueno, yo la puse en la parte de abajo, donde está claramente diciendo que un color significa varón, el otro color significa mujer. Entonces, por cada categoría me está levantando 2 columnas. Entonces, este tipo de gráfico me permite analizar la información por categoría, pero también por sexo, ¿sí? Entonces, yo puedo ir leyendo diferente información por ambas variables categóricas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. Más gráficos. Bueno, acá ya empezamos con la información acumulada. Es decir, si yo quisiera mostrar información acumulada, ya sea la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada, bueno, existen los gráficos que se llaman acumulativos de frecuencia o gráficos escalonados. Con un Excel se podría armar con columnas que va formando una escalera. Fíjense que al ir formando una escalera y trabajando con frecuencias acumuladas, ninguna columna puede ser menor que la anterior. Siempre va a ir subiendo o se va a mantener constante si no acumulo nada. Supongamos que un valor de la variable no se presente, valga 0, obviamente que en ese lugar no acumulo nada y la altura de la columna siguiente va a ser la misma. Pero nunca va a poder descender. Eso en un gráfico acumulativo. Por supuesto que, como siempre, en el eje horizontal va la variable. Fíjense que yo le estoy planteando el mismo ejemplo de recién. Cantidad de semanas, la variable, cantidad de máquinas, la frecuencia. Lo que pasa es que ahora el verdadero título de la izquierda debería ser cantidad acumulada de máquinas, ¿no? Bueno, lo dice el título de arriba. Arriba está aclarado. Pero si no, en el eje vertical, ustedes deberían aclarar que esa cantidad de máquinas son acumuladas, porque ustedes están mostrando la frecuencia absoluta acumulada. Si quisieran mostrar la relativa acumulada, en el eje vertical trabajan en proporción, ¿sí? En vez de trabajar en cantidad, trabajan en proporción. Obviamente que la escala numérica va a ir del 0 a 1, y están acumulando proporciones. Y pondrán proporción acumulada de máquinas. ¿Está claro? Eso de acuerdo a cómo trabaja cada uno. Entonces, está claro en este ejemplo, si vamos a la altura de cada columna, que hay 19 máquinas que... No, perdón, sí, 19 máquinas que tienen hasta 3 semanas improductivas, ¿sí? Que hay 22 máquinas que tienen hasta 4 semanas improductivas. Eso es de acuerdo a lo que significaba la variable, ¿no? Que hay 23 máquinas que tienen hasta 5 semanas improductivas. O sea, estamos acumulando hasta ese valor de la variable, que era el mismo significado que nos daba la tabla, ¿sí? Entonces, este es un gráfico que se suele usar cuando se quiere mostrar acumulaciones. ¿Se entiende el gráfico? ¿Se interpreta la información gráfica? Me van parando si hay dudas, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, profe. Bueno, continuamos. Ahora aparece el histograma de frecuencia. Y ahora vamos a ver algún gráfico, por ejemplo este, que sí se usa cuando trabajamos con agrupaciones en clases. Es decir, cuando trabajamos con este tipo de tablas, vamos al otro ejemplo que había más datos, ¿sí? Cuando trabajamos con datos agrupados en clases, o en intervalos de clase, hay unos gráficos típicos que se usan, ¿sí? Y uno de ellos es el histograma de frecuencias, ¿sí? Entonces tienen que ir viendo qué gráfico usar en cada caso, ¿sí? Entonces cuando les toca un ejercicio de datos agrupados en clases, y se les pide hacer el gráfico correspondiente, bueno, tengan en cuenta que ahí se usa, y ahí aparece el histograma de frecuencia. Bueno, el histograma de frecuencia
como están viendo en el ejemplo gráfico, no deja de ser un gráfico de columna, pero esas columnas tienen la particularidad de que están pegadas. Fíjense que están pegadas. Entonces, al estar pegadas, forman como superficies. Entonces, cada columna tiene una superficie que obviamente la superficie de un rectángulo es base por altura. Y ustedes saben que el ancho de la clase sería la base y la frecuencia sería la altura. Entonces, por allí la superficie tiene cierto significado según cómo están rotulados los ejes, ¿sí? Pero un histograma, esto lo aclaro, que un histograma no es un gráfico de columna como el que están viendo ahora. Esas columnas están separadas. El histograma no es un gráfico de columna separado. Si no, a ver, si hay algún alumno que quiere preguntar algo, pregunte, si no, cierren el micrófono. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, cierren el micrófono. Bueno, entonces, como verán, estas columnas están pegadas. Hay versiones del Excel, versiones más viejas de Excel, que hace el gráfico de columna, hace un gráfico de columna, y después da la opción para que esas columnas estén pegadas y figure de la forma gráfica que están viendo. Por allí, a lo mejor las versiones más modernas de Excel ya directamente hacen el histograma. Y lo largan así, ¿sí? En versiones anteriores de Excel había que rebuscárselo un poquito, elegir un gráfico de columna y luego pegar las columnas, ¿sí? Bueno, fíjense que en este caso ya están pegadas, o sea que ya está en formato histograma, ¿sí? Y obviamente, como siempre, la variable va en el eje horizontal, la frecuencia va en el eje vertical. Este histograma recibe el nombre de histograma de frecuencia absoluta si lo que yo voy a graficar son frecuencias absolutas. O se llama histograma de frecuencia relativa si lo que yo voy a graficar es frecuencia relativa. No es un gráfico para acumulaciones. No me muestra información acumulada. Para eso ya vamos a ver otro gráfico. Entonces, obviamente, como muestra frecuencia absoluta o muestra frecuencia relativa, yo podría armar el eje vertical con cantidades, con proporciones o con porcentajes, pero bajo ningún aspecto con información acumulada. Entonces, como en los programas da la facilidad de poner el numerito arriba de la columna, bueno, acá está claro, en el ejemplo que propone, es el mismo ejemplo de la tabla, a ver si está la tabla. Bueno, en este ejemplo, la variable, fíjense en que la cantidad o el rango de edad de las personas, esa es la variable, de 20 a 30 años, de 30 a 40, 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70. Y la altura significa cantidad de personas. Obviamente acá trata de una recopilación de datos que se hizo sobre una ciudad de México, donde todas estas personas tienen presión arterial alta, todas tienen presión arterial alta, lo que me distribuye acá es la cantidad que hay en cada rango de edad, ¿sí? Entonces, perfectamente yo puedo decir 7.205 personas de entre 50 y 60 años tienen presión arterial alta, ¿sí? O 4.300 personas de entre 30 y 40 años tienen presión arterial alta, ¿sí? Entonces, es un gráfico que me muestra esa información. ¿Preguntas de cómo se elaboraría el histograma? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Por supuesto que se puede pasar la información a porcentaje y el eje vertical decir porcentaje, ¿no? Obviamente. ¿Preguntas? ¿Está claro el histograma? ¿Se entendió? Sí, profe, por ahora sí. Bueno, tengan en cuenta, no tengo la filmina para mostrarle ahora, pero tengan en cuenta que estos histogramas que están viendo ahora siempre se hacen cuando la amplitud de clases siempre sea la misma. Fíjense que acá estamos hablando de que la amplitud de clases siempre es 10. En todas las clases es igual. Estamos hablando de clases uniformes. Cuando tengamos clases no uniformes, o sea, con diferentes amplitudes, el histograma se deforma, la superficie queda deformada.
Entonces, en vez de trabajar con frecuencias absolutas, se trabaja con densidades de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, la densidad de frecuencia absoluta se calcula dividiendo la frecuencia absoluta en el ancho de la clase. Entonces, en vez de trabajar con la frecuencia absoluta, trabajo con la densidad de frecuencia. La densidad de frecuencia relativa se obtiene dividiendo la de frecuencia relativa en el ancho de la clase. Y así vamos calculando cada densidad de frecuencia. Y con esos valores se haría el histograma. El eje vertical se trabajaría con densidades de frecuencia. Eso es porque la superficie quedaría deformada. Yo en todo caso, otra clase les muestro algunos ejemplos, ¿sí? No se olviden que a veces por conveniencia puede convenir trabajar con clases desiguales. Por ejemplo, por el sistema de calificación nuestra, yo perfectamente podría armar una tabla donde la primera clase va de 0 a 6, la segunda clase de 6 a 8, la tercera clase de 8 a 10. ¿Para qué quiero ir de 2 en 2? Si yo sé que todos los alumnos que sacaron notas menores a 6 están aplazados. ¿Para qué me interesa saber cuántos tengo de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6 si están todos aplazados? Entonces a lo mejor me facilita el estudio trabajar con una clase de 0 a 6, una de 6 a 8 y la última de 8 a 10. Entonces yo en 3 categorías de clases tengo todas las notas. Puede ocurrir eso. Ahora, cuando haga eso, este histograma, tal como lo están viendo, no lo podrían realizar. Deberían trabajar con densidades de frecuencia. Lo aclaro para que sepan. En todo caso, vemos otro día algún ejemplo, alguna situación. Si no hay pregunta, paso a otro gráfico. ¿Se entendió el histograma, no? Un poquito más y ya terminamos la clase de hoy, ¿sí? Otro gráfico alternativo al histograma, es el polígono de frecuencias, que están viendo en la pantalla. Este gráfico, si está completo, muestra prácticamente lo mismo que el histograma, muestra exactamente lo mismo, nada más que trabaja con un formato lineal, y debajo de esa línea poligonal hay una superficie. La superficie sería equivalente a la superficie del histograma. Obviamente que para la construcción manual, esto lo hace solito el software, ¿no? Pero para una construcción manual, uno debería trabajar uniendo estos puntos que están viendo ustedes. Entonces, en el eje vertical va a ir la frecuencia, como en el histograma, puede ir frecuencia absoluta o relativa, no es para información acumulada, es como el histograma, y es para datos agrupados en clase también, ¿no? Cuidado. Entonces van las clases en el eje horizontal, y fíjense en que el punto está hecho a la altura de la frecuencia absoluta. Fíjense en que en la primera clase, bueno, tenemos una frecuencia absoluta de 2850, de 20 a 30, entre 30 y 40 tenemos 4300, entre 40 y 50 tenemos 4980, o sea, son los mismos datos del histograma, ¿no? Normalmente se hace que corte el eje horizontal, por eso es que la primera línea de punto baja hasta el eje y corta en frecuencia 0, y en la parte derecha la línea también baja hasta el eje, ¿sí? Y significa luego de esa clase frecuencia 0, ¿sí? Entonces, la información se lee exactamente como la leían en el histograma. 7.205 personas tienen una presión arterial entre 50 y 60. Si el gráfico está bien hecho, está completo, muestra lo mismo que el histograma. Entonces, si lo trabajo con frecuencia absoluta, se llama polígono de frecuencia absoluta. Si lo trabajo con frecuencia relativa, se llama polígono de frecuencia relativa. Si lo trabajo con porcentaje, será polígono de porcentaje. Lo único que tendrán que hacer es cambiar el eje vertical y la escala, nada más, ¿sí? No es para información acumulada, repito. Entonces, otro gráfico. Y bueno, vemos alguno más y les dejo en todo caso, les dejo luego la filmina para que vean a algún otro de ustedes y lo terminen de ver, ¿sí? El detalle y hojas, les explico rápidamente, después lo leen en detalle. El detalle y hojas
en realidad más que un gráfico es un formato de tabla, ¿sí? Entonces, en una columna tienen lo que se llama tallo y en otra columna tienen lo que se llama hoja. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Es parecido a lo que sería el histograma, pero más preciso. ¿Por qué más preciso? Porque en el histograma yo tengo cuántos datos hay en cada clase, pero no tengo el valor exacto. En cambio acá, fíjense, que la columna que dice tallo sería la decena de los valores originales. Fíjense que dice 4, 6 y 8. Bueno, ahí van los valores que están comprendidos en la decena del 40, del 60 o del 80. Y en la columna de al lado tengo las hojas, que significan el último decimal. Por ejemplo, fíjense que el valor 40 existe una sola vez, por eso el 0 está repetido una sola vez. Pero el valor 44 se repite 3 veces en los datos originales. Entonces, el valor 4 en la columna de hoja está repetido 3 veces. Eso significa que el valor 44 existe 3 veces. Entonces, si yo girara esta tabla medio giro hacia la izquierda, para arriba, si yo la girara para arriba, quedaría como un histograma donde tengo mayor precisión, porque no solamente me diría que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos en la primera clase, sino que me dice qué valor exacto está en la primera clase. ¿Cuántas veces se repite el 40? ¿Cuántas se repite el 43? ¿Cuántas se repite el 44? ¿Cuántas veces se repite el 45? Bueno, es un gráfico o una tabla que se la conoce como tallo y hojas. Obviamente que acá les di un ejemplo cortito con 2 dígitos nomás, ¿sí? Puede existir más grande. Este gráfico que están viendo a continuación se lo llama ojiva y es para trabajar con clases, con agrupaciones en clase, como estarán viendo, pero es para información acumulada. Entonces, cuando quieran mostrar información acumulada y están trabajando con intervalos de clases, bueno, tienen que hacer este gráfico llamado ojiva. Bueno, se ponen a verlo, la clase que viene lo terminamos de ver, ¿sí? ¿Tienen algún otro gráfico particular llamado diagrama de Pareto? Tienen gráficos de barras o de sectores, como el círculo radiado, como la barra porcentual, ¿sí? Y tienen algún gráfico que se lo conoce como de caja y bigotes. Este es un gráfico que últimamente en las últimas bibliografías se usa mucho, pero para interpretarlo tienen que ver algunas medidas y lo vamos a ver más adelante en todo caso, ¿sí? Con esto terminamos lo que es organización y presentación de datos. Clase que viene, repasamos un poco esto último y ya arrancaríamos medida descriptiva, así que vayan trabajando con ejercicios, con material, etcétera, etcétera, ¿no? No se dejen estar, porque ni bien terminamos medidas descriptivas, fíjense en el cronograma que teníamos tentativo, a ver, acá tenemos un cronograma tentativo, cuando terminemos de ver medida descriptiva, que seguramente van a ser 3 semanas más, ¿sí? Ahí seguramente ya les daré las consignas para hacer el trabajo que va a ser parte del primer parcial. Entonces ya a esa altura tienen que llegar con los temas sabidos, ejercitados, etcétera, ¿no? Así que vayan consiguiendo el material para trabajar. ¿Preguntas sobre la clase de hoy, o sea, algo de interés que tengan? Si no, los voy liberando. ¿Alguna inquietud? Ahora en el micrófono. Mi parte no, profe. Si no hay inquietud, si no hay preguntas, los libero, nos vemos en la próxima clase. Voy a subir la filmina de esta clase. Gracias, Chao, profe. profe. Perfecto, profe, muchas gracias.